El cowboy solitario se enamoró de la muchacha coja del salón y le prometió amor. El sol se ocultaba tras las montañas rocosas, tiñendo el cielo de Silverbrook con tonos dorados y carmesí que se reflejaban en las ventanas polvorientas del salón de Silver Dollar. Era una tarde de octubre de 1882, y el viento otoñal arrastraba hojas secas por la calle principal del pequeño pueblo minero de Nevada, creando pequeños remolinos que danzaban entre las patas de los caballos amarrados frente a los establecimientos. Jake Morrison desmontó de su caballo alazán con la fatiga de quien ha cabalgado durante días sin rumbo fijo. Sus botas gastadas tocaron el suelo polvoriento con un ruido sordo que se perdió entre el bullicio que emanaba del salón. A sus 32 años, Jake llevaba grabadas en el rostro las huellas de una vida dura. Arrugas prematuras alrededor de sus ojos azul acero, una barba de varios días que no lograba ocultar una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, y esa mirada distante de quien ha visto demasiado y ha perdido mucho. Su sombrero de ala ancha proyectaba sombras sobre su rostro curtido por el sol y el viento de la pradera. Jake había llegado a Silverbrook sin intenciones de quedarse. Era solo una parada más en su interminable peregrinaje por el oeste americano, huyendo de fantasmas del pasado que lo perseguían como lobos hambrientos en la oscuridad de sus pesadillas. El interior del salón de Silver Dollar hervía de actividad. Mineros con las manos sucias de carbón se codeaban con vaqueros recién llegados de largos arreos de ganado, mientras que algunos comerciantes bien vestidos jugaban cartas en una mesa del fondo, sus levitas contrastando con el ambiente rudo del lugar. El aire estaba espeso por el humo de cigarrillos y puros, mezclado con el aroma de whisky barato y el sudor de hombres que llevaban días sin un baño decente. Un piano desafinado sonaba en una esquina, tocado por un hombre mayor con dedos artríticos que luchaba por mantener el ritmo de una melodía popular. Las conversaciones se entremezclaban en un murmullo constante, interrumpido por carcajadas roncas, el tintineo de vasos chocando, y ocasionalmente, el golpe seco de una mano contra la barra de madera cuando alguien exigía atención del cantinero. Jake se abrió paso entre la multitud hacia la barra, su presencia imponente haciendo que algunos hombres se apartaran instintivamente. No era particularmente alto, pero tenía esa aura de peligro controlado que caracterizaba a los hombres que habían sobrevivido en la frontera. Su mano derecha descansaba naturalmente cerca de la culata de su Colt 45. Un gesto inconsciente que había desarrollado a lo largo de años de vivir al filo de la navaja. «Whisky», murmuró cuando llegó a la barra, su voz ronca como grava arrastrada por el viento. El cantinero, un hombre corpulento con brazos como troncos de árbol y una calva brillante, asintió y sirvió el líquido ámbar en un vaso que había visto mejores días. Fue entonces cuando Jake la vio. Mary Catherine O'Sullivan emergió de la puerta que conducía a la cocina del salón, cargando una bandeja con varios platos de estofado humeante. Su cabello pelirrojo, del color del cobre pulido, estaba recogido en un moño sencillo, aunque algunos mechones rebeldes enmarcaban su rostro de piel lechosa salpicada de pecas como constelaciones doradas. Tenía unos ojos verdes del color de los prados irlandeses en primavera, y una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar de las circunstancias difíciles de su trabajo. Lo que más llamó la atención de Jake, sin embargo, no fue su belleza natural, sino la forma en que se movía. Mary caminaba con una leve cojera, favoreciendo su pierna derecha, pero lo hacía con tal gracia y dignidad que parecía casi una danza. No había autocompasión en su porte, ni vergüenza por su discapacidad, simplemente una aceptación serena de su condición que irradiaba una fuerza interior notable. Jake observó fascinado mientras ella se acercaba a una mesa llena de mineros ruidosos. Los hombres la recibieron con comentarios groseros y risas obscenas, haciendo burlas crueles sobre su manera de caminar. Mary la coja, ¿traes algo más que comida en esa bandeja?», gritó uno de ellos, un hombre grande con dientes amarillentos y aliento que olía a alcohol rancio. «Apuesto a que si le quitamos la otra pierna podrá moverse más rápido», añadió otro, provocando carcajadas entre sus compañeros. Mary mantuvo su compostura con una serenidad que dejó a Jake sin aliento.
No se inmutó ante las burlas. Simplemente sirvió los platos con movimientos eficientes y una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Su cena, caballeros», dijo con voz suave pero firme, con un ligero acento irlandés que hacía que cada palabra sonara como música. Jake sintió una ira ciega elevándose en su pecho como la lava en un volcán a punto de erupcionar. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el vaso de whisky, y su mandíbula se tensó hasta que los músculos de su cuello se marcaron como cuerdas. Había presenciado muchas injusticias en su vida. Había visto crueldades que habrían quebrado a hombres menores, pero algo en la dignidad silenciosa de Mary ante el maltrato despertó en él una protectividad feroz que no había sentido en años. Cuando uno de los mineros extendió la mano para tocar inapropiadamente a Mary, mientras ella se inclinaba para recoger los platos vacíos, Jake no pudo contenerse más. Se levantó de la barra con un movimiento fluido y letal, su silla crujiendo contra el suelo de madera. «El caballero va a disculparse con la señorita», dijo Jake con voz baja pero cargada de amenaza, colocándose junto a la mesa como una sombra vengadora. El minero, un hombre corpulento llamado Bull McGrath, que tenía reputación de pendenciero, alzó la vista hacia Jake con ojos inyectados en sangre por el alcohol. «¿Y tú quién diablos eres para decirme lo que tengo que hacer, forastero?» «Alguien que no tolera que maltraten a una dama», respondió Jake, su mano moviéndose imperceptiblemente hacia su pistola. Mary lo miró con sorpresa, y algo que podría haber sido gratitud, pero también con preocupación. Era evidente que no estaba acostumbrada a que alguien saliera en su defensa. «No es necesario, señor», murmuró suavemente. «Puedo manejar esto». «No, señorita», replicó Jake sin apartar los ojos del minero. «Nadie debería tener que manejar esto». Bull McGrath se puso de pie tambaleándose, revelando su tamaño intimidante. Era un hombre que había construido su reputación a base de puños y había salido victorioso de más peleas de las que podía recordar. «Escúchame bien, vaquero de pacotilla», gruñó. «Esta coja no es asunto tuyo. Aquí pagamos por el servicio y esperamos recibirlo completo». La palabra despectiva hacia Mary fue la chispa que encendió la pólvora. Jake se movió con la rapidez de una serpiente de cascabel, su puño conectando con la mandíbula de McGrath con un sonido seco que resonó por todo el salón. El minero se tambaleó hacia atrás, chocando contra la mesa y derramando vasos y platos en todas direcciones. El salón completo se sumió en un silencio tenso. Las conversaciones se cortaron de golpe, el piano dejó de sonar, y hasta el cantinero detuvo lo que estaba haciendo para observar la confrontación. Era uno de esos momentos cargados de electricidad, donde todos sabían que la violencia estaba a punto de explotar como una tormenta de verano. McGrath se incorporó lentamente, escupiendo sangre y limpiándose la boca con el dorso de la mano. Sus ojos brillaban con una furia asesina. «Grandísimo error, forastero», siseó entre dientes rotos. Se lanzó hacia Jake como un toro enfurecido, pero el vaquero estaba preparado. Esquivó el ataque con agilidad felina y contraatacó con una serie de golpes precisos que demostraban años de experiencia en peleas de vida o muerte. No era la primera vez que Jake se enfrentaba a hombres más grandes. Había aprendido que en una pelea, la técnica y la experiencia podían superar la fuerza bruta. La pelea se extendió por varios minutos intensos, con ambos hombres intercambiando golpes que resonaban como disparos en el aire espeso del salón. Jake recibió algunos impactos que le abrieron cortes en la ceja y el labio, pero su técnica superior comenzó a mostrar resultados. McGrath empezó a tambalearse, su respiración se volvió laboriosa, y sus movimientos perdieron coordinación. El final llegó cuando Jake conectó un uppercut devastador que levantó a McGrath del suelo y lo envió a estrellarse contra la barra con un estruendo que hizo temblar las botellas. El minero se deslizó hasta el suelo como un saco de harina, inconsciente antes de tocar las tablas de madera. Jake se irguió lentamente, respirando con dificultad y limpiándose la sangre del labio partido. Sus nudillos estaban hinchados y sangrantes, pero sus ojos mantenían esa frialdad letal que había hecho retroceder a hombres mucho más peligrosos que McGrath. «¿Alguien más tiene algo que decir sobre la señorita?», preguntó con voz tranquila, paseando la mirada por todo el salón. El silencio fue elocuente.
Los compañeros de McGrath habían perdido todo interés en defender a su amigo inconsciente, y el resto de los clientes habían vuelto discretamente a sus bebidas y conversaciones, como si nada hubiera pasado. Mary se acercó a Jake con pasos cuidadosos, su rostro mostrando una mezcla de gratitud, preocupación y algo más profundo que él no pudo identificar inmediatamente. «Gracias», murmuró suavemente. «Pero no tenía que hacer eso. Estoy acostumbrada a...» «No», la interrumpió Jake gentilmente. «Nadie debería acostumbrarse a eso». Por primera vez desde que la había visto, Mary sonrió genuinamente, y fue como si el sol hubiera salido después de una tormenta. «Soy Mary Catherine O'Sullivan», dijo, extendiendo una mano pequeña pero firme. «Jake Morrison», respondió él, tomando su mano con una delicadeza que contrastaba marcadamente con la violencia que acababa de desplegar. Su piel era suave pero áspera por el trabajo duro, y Jake sintió una corriente eléctrica recorrerle el brazo ante el contacto. «¿Está herido?», preguntó Mary observando los cortes en su rostro con ojos preocupados. «Son solo rasguños», mintió Jake, aunque el dolor pulsaba en su cara como tambores de guerra. «He tenido cosas peores». Mary desapareció por un momento y regresó con un paño húmedo y un pequeño frasco de alcohol medicinal. «Siéntese», le ordenó suavemente, señalando una silla cerca de la barra. «Deje que limpie esas heridas». Jake obedeció, sorprendido por la autoridad natural en la voz de la joven. Se sentó pesadamente en la silla, sintiéndose extrañamente vulnerable mientras Mary se acercaba con el paño. Era la primera vez en años que alguien se preocupaba por sus heridas, y la sensación era tan desconocida que casi lo incomodaba. Las manos de Mary eran gentiles pero expertas mientras limpiaba la sangre de su rostro. Su cercanía permitía a Jake percibir su aroma sutil, una mezcla de jabón de lavanda, harina de la cocina, y algo indefinible que era puramente Mary. Sus ojos verdes se concentraban en su trabajo con una intensidad casi médica, y Jake pudo ver pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus párpados. «¿Dónde aprendió a pelear así?», preguntó Mary mientras aplicaba el alcohol en un corte particularmente profundo, haciendo que Jake hiciera una mueca involuntaria. «Aquí y allá», respondió evasivamente. «Uno aprende lo que necesita para sobrevivir». Mary asintió con comprensión. Era evidente que ella también había aprendido cosas por necesidad. «¿Viene de lejos?» «Vengo de todas partes y de ninguna», dijo Jake, su voz tomando un tono melancólico. «Soy lo que algunos llaman un vagabundo». «¿Y qué lo trae a Silverbrook?», preguntó Mary, terminando de limpiar sus heridas y retrocediendo un paso para admirar su trabajo. Jake la miró directamente a los ojos, y por un momento toda la dureza y la guardia que había construido durante años parecieron desmoronarse. «Creo que el destino», respondió honestamente, sorprendiéndose a sí mismo con su sinceridad. Mary se sonrojó ligeramente, pero sostuvo su mirada. «¿No cree en las coincidencias, señor Morrison?» «Dejé de creer en las coincidencias hace mucho tiempo, señorita O'Sullivan», replicó Jake, «pero empiezo a creer en los milagros». El momento íntimo fue interrumpido por la voz áspera del cantinero. «Mary, muchacha, los clientes están esperando», gritó desde detrás de la barra, claramente incómodo con la atención que la joven estaba recibiendo. Mary suspiró y se alisó el delantal. «Tengo que volver al trabajo», dijo con una sonrisa apologética. «¿Puedo verla después de su turno?», preguntó Jake, sorprendiéndose nuevamente por su audacia. Mary vaciló por un momento como si estuviera debatiendo internamente. «Termino a las 10», dijo finalmente. «Hay un pequeño jardín detrás de la pensión donde vivo. Es más privado que este lugar. Allí estaré», prometió Jake. Mary asintió y se alejó caminando con esa gracia peculiar suya, dejando a Jake con una sensación que no había experimentado en años: esperanza. El resto de la noche pasó lentamente para Jake. Se quedó en el salón, bebiendo moderadamente y observando a Mary mientras ella trabajaba. Notó cómo otros clientes la trataban con más respeto después del altercado, aunque algunos le lanzaban miradas curiosas y especulativas. Era evidente que la noticia del forastero que había defendido a Mary la coja se extendería por todo el pueblo antes del amanecer. A las 10 en punto,
Jake salió del salón y se dirigió hacia la pensión que Mary había mencionado. Era un edificio de 2 pisos con pintura descascarada y ventanas que habían visto mejores días, pero mantenía cierta dignidad deteriorada que hablaba de un pasado más próspero. El jardín trasero era pequeño pero bien cuidado, con algunas flores silvestres que luchaban por sobrevivir en el suelo árido de Nevada. Había un pequeño banco de madera bajo un árbol raquítico, y fue allí donde Jake encontró a Mary esperándolo. Ella había cambiado su vestido de trabajo por uno más sencillo de color azul oscuro, y había soltado su cabello, que ahora caía en ondas cobrizas sobre sus hombros. La luz de la luna llena la bañaba con un resplandor plateado que la hacía parecer etérea, como una aparición de un sueño. Pensé que tal vez había cambiado de opinión, dijo Mary suavemente cuando Jake se acercó. Soy un hombre de palabra, respondió Jake, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. ¿Puedo?, preguntó, señalando el espacio junto a ella en el banco. Mary asintió, y Jake se sentó manteniendo una distancia respetuosa. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo, el ladrido distante de un perro, el sonido del viento entre las tablas sueltas, y la música amortiguada que aún emanaba del salón. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Mary finalmente. ¿Por qué se arriesgó por una desconocida? Jake consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque nadie merece ser tratado de esa manera, dijo. Y porque vi algo en usted que me recordó que todavía quedan cosas buenas en este mundo. Mary lo miró con ojos brillantes. La mayoría de los hombres me ven primero como una lisiada, dijo sin autocompasión, solo como una observación factual. Entonces son ciegos, respondió Jake con convicción. Yo veo a una mujer hermosa, fuerte e independiente, que enfrenta cada día con más valor del que la mayoría de los hombres podrían reunir en toda su vida. Mary se sonrojó profundamente, claramente no acostumbrada a tales elogios sinceros. ¿Cómo puede saber eso? Apenas me conoce. He conocido suficientes personas para reconocer el carácter cuando lo veo, dijo Jake. Y he visto suficiente cobardía para apreciar el valor verdadero. Hablaron hasta altas horas de la madrugada, compartiendo historias de sus vidas con una honestidad que sorprendió a ambos. Mary le contó sobre su llegada de Irlanda cuando era niña, el accidente que le dañó la pierna cuando tenía 12 años, y las luchas de una mujer joven tratando de sobrevivir sola en un mundo duro. Jake, por su parte, compartió fragmentos cuidadosamente editados de su pasado. Su juventud en Texas, años como sheriff adjunto, y la tragedia que lo había puesto en el camino como vagabundo. Cuando finalmente se separaron esa noche, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Jake Morrison, el vaquero solitario que había jurado no volver a abrirle su corazón a nadie, había encontrado algo por lo que valía la pena detenerse. Y Mary O'Sullivan, que había construido muros alrededor de su corazón para protegerse del dolor y el rechazo, sintió por primera vez en años que tal vez no estaba destinada a pasar la vida sola. Mientras Jake caminaba de vuelta hacia el hotel donde había alquilado una habitación, no pudo evitar mirar hacia atrás una vez más hacia la pensión donde Mary desaparecía por la puerta trasera. En lo alto, una ventana se iluminó brevemente, y él supo que era la de ella. Por primera vez en años, Jake Morrison tenía una razón para quedarse en un lugar. Los días siguientes transcurrieron como si Silverbrook hubiera despertado de un letargo. Jake encontró trabajo temporal en el rancho de los hermanos Patterson, a las afueras del pueblo, donde sus habilidades con el ganado y los caballos fueron rápidamente reconocidas y valoradas. Thomas Patterson, el mayor de los hermanos, era un hombre práctico que no hacía muchas preguntas siempre que el trabajo se hiciera bien, y Jake demostró ser exactamente el tipo de vaquero experimentado que necesitaban para la temporada de marcado que se acercaba. Cada tarde, cuando el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, Jake regresaba al pueblo con una urgencia que él mismo no había sentido en años. Su destino invariable era The Silver Dollar, no por el whisky o las cartas, sino por la oportunidad de ver a Mary Catherine mientras ella terminaba su turno de trabajo. La transformación en el trato hacia Mary era notable. Los clientes que antes se burlaban de su cojera,
Ahora mantenían un respeto cauteloso, conscientes de que el forastero de ojos fríos y puños rápidos había establecido nuevas reglas no escritas. Pero más importante que el miedo que Jake inspiraba, era la evidente devoción que mostraba hacia Mary, una devoción que gradualmente comenzó a cambiar la percepción del pueblo entero sobre la joven irlandesa. «Es extraño», comentó Mary una tarde mientras caminaban juntos por las afueras del pueblo, siguiendo un sendero que serpenteaba entre los matorrales de Artemisa. «Toda mi vida he sido Mary la coja, y ahora algunos me llaman simplemente Mary». Jake caminaba a su lado, ajustando inconscientemente su paso al ritmo más lento de ella. «Es porque finalmente te ven como eres realmente», respondió deteniéndose para recoger una flor silvestre de color púrpura que crecía junto al sendero. «Una mujer hermosa que merece respeto». Mary aceptó la flor con una sonrisa que iluminaba su rostro como el amanecer. «¿Siempre ha sido tan galante, señor Morrison?» «Solo con las damas que lo merecen», respondió Jake, y la sinceridad en su voz hizo que Mary sintiera una calidez extendiéndose por su pecho, como miel tibia. Habían establecido una rutina en las últimas 2 semanas. Cada noche, después del trabajo, se encontraban en el pequeño jardín detrás de la pensión, y luego paseaban por los senderos que rodeaban Silverbrook. Jake le contaba historias de los lugares que había visitado, las vastas llanuras de Kansas donde el viento susurraba secretos antiguos, las montañas de Colorado donde el aire era tan puro que dolía respirarlo, los desiertos de Arizona donde el silencio era tan profundo que podías escuchar tu propio corazón latir. Mary, a su vez, compartía sus sueños y aspiraciones. Había aprendido a leer y escribir gracias a un maestro irlandés que había llegado al pueblo años atrás, y mantenía un pequeño diario donde escribía sus pensamientos y observaciones sobre la vida en la frontera. Tenía una perspicacia natural para entender a las personas y una sabiduría que venía no de los libros, sino de haber enfrentado la adversidad con dignidad. Algún día, le confió una noche mientras estaban sentados en su banco favorito bajo las estrellas: «Me gustaría abrir una pequeña escuela. Hay tantos niños en este pueblo que crecen sin saber leer ni escribir». «¿Y por qué no lo hace?», preguntó Jake, genuinamente curioso. Mary sonrió con tristeza. «¿Quién va a enviar a sus hijos a una escuela dirigida por una coja? La gente ya tiene suficientes prejuicios sin añadir ese obstáculo. La gente puede aprender», dijo Jake con convicción. «He visto cambiar opiniones más arraigadas que esa». «¿De verdad lo cree?», preguntó Mary, volviéndose para mirarlo directamente. «Lo sé», respondió Jake tomando su mano entre las suyas, «y cuando llegue el momento yo estaré ahí para apoyarla». Era la primera vez que Jake había hecho una promesa que implicaba un futuro compartido, y ambos sintieron el peso de esas palabras. Mary sintió lágrimas picándole los ojos, no de tristeza, sino de una esperanza que había mantenido enterrada durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Sin embargo, no todo en Silverbrook había cambiado para mejor. Bull McGrath había despertado del hospital del pueblo con una mandíbula rota y un orgullo herido que ardía como hierro candente. Sus amigos susurraban historias sobre su humillación, y el hecho de que hubiera sido derrotado defendiendo el honor de Mary la coja solo hacía que su vergüenza fuera más profunda. McGrath pasaba sus días recuperándose y planificando su venganza. No era lo suficientemente estúpido como para desafiar directamente a Jake a otra pelea. Había aprendido por las malas que el vaquero forastero tenía habilidades que iban mucho más allá de sus puños. Pero había otras formas de hacer daño, formas más sutiles y potencialmente más devastadoras. Una tarde, mientras Jake estaba trabajando en el rancho Patterson, McGrath se acercó sigilosamente al salón donde Mary trabajaba. El lugar estaba relativamente vacío en esa hora del día, con solo algunos jugadores de cartas habituales y el cantinero limpiando vasos detrás de la barra. «Mary», llamó McGrath con voz pastosa debido a su mandíbula aún vendada. «Necesito hablar contigo». Mary se tensó visiblemente al verlo, pero mantuvo su compostura profesional. «¿Qué necesita, señor McGrath?» «Es sobre tu novio vaquero», dijo McGrath, acercándose más de lo que era apropiado. «Creo que deberías saber quién es realmente». «No sé de qué está hablando»,
respondió Mary, tratando de alejarse, pero McGrath la siguió. Jake Morrison. Escupió el nombre como si fuera veneno. ¿Sabías que hay carteles de Se Busca con su cara por todo Texas? Mary sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero se las arregló para mantener su expresión neutra. Eso es ridículo. ¿Ah, sí? McGrath sonrió con malicia, a pesar del dolor que le causaba mover los músculos faciales. Jake Morrison, también conocido como el fantasma de Abilene, buscado por el asesinato del sheriff adjunto William Coleman y su esposa en 1879. El mundo de Mary pareció inclinarse peligrosamente. Las palabras de McGrath resonaron en su cabeza como campanas de funeral, y por un momento pensó que podría desmayarse. Pero años de enfrentar adversidades le habían enseñado a mantenerse en pie cuando todo parecía derrumbarse. Está mintiendo, dijo con más convicción de la que sentía. Pregúntale, desafió McGrath. Pregúntale sobre Abilene. Pregúntale sobre Rebecca Coleman y su pequeño hijo Tommy. Pregúntale por qué huye como un perro rabioso por todo el oeste. McGrath se alejó con una sonrisa triunfante, dejando a Mary sola con sus pensamientos tortuosos. El resto de su turno pasó en una bruma. Servía mecánicamente a los clientes, respondía a sus preguntas con monosílabos y contaba los minutos hasta que pudiera confrontar a Jake con lo que había escuchado. Cuando Jake llegó esa noche al jardín de la pensión, encontró a Mary esperándolo con una expresión que él no había visto antes. Había una rigidez en su postura, una frialdad en sus ojos que le helaron la sangre antes de que ella dijera una sola palabra. ¿Quién es Jake Morrison realmente?, preguntó sin preámbulos. Jake sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Durante semanas, había vivido en una burbuja de felicidad que le había hecho olvidar temporalmente los demonios que lo perseguían. Pero ahora, mirando el dolor y la desconfianza en los ojos de Mary, recordó brutalmente por qué había estado huyendo durante 3 años. ¿Qué te dijeron?, preguntó con voz ronca. Que eres un asesino, respondió Mary, su voz temblando ligeramente. Que mataste a un sheriff y a su familia en Texas. 100. Jake se sentó pesadamente en el banco, sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años en 10 segundos. Es más complicado que eso. ¿Entonces es cierto? La voz de Mary se quebró al hacer la pregunta. Jake permaneció en silencio durante largos momentos, luchando contra los recuerdos que había mantenido enterrados tan profundamente que a veces casi podía fingir que pertenecían a otra persona. Finalmente, alzó la vista para encontrar los ojos de Mary, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría destruir para siempre lo más hermoso que había tenido en su vida. Sí, admitió con voz apenas audible. Maté a William Coleman. Mary soltó un sollozo ahogado y se llevó las manos a la boca, como si pudiera contener físicamente las palabras que acababa de escuchar. Pero no de la manera que te dijeron, continuó Jake rápidamente. Nunca toqué a su esposa ni a su hijo. Eso es mentira. ¿Entonces qué pasó?, preguntó Mary, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Jake respiró profundamente, preparándose para revisar los momentos más oscuros de su pasado. Yo era sheriff adjunto en Abilene. William Coleman era mi jefe, mi mentor, y pensé que era mi amigo, pero estaba robando dinero de los impuestos municipales y culpando a otros por sus crímenes. Jake se puso de pie y comenzó a caminar en círculos, incapaz de permanecer quieto mientras las memorias lo asaltaban. Había arrestado a un viejo llamado Samuel McKinney, un granjero que no había hecho nada excepto estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Coleman iba a dejarlo colgar por un robo que él mismo había cometido. ¿Y qué hizo usted?, preguntó Mary, aunque parte de ella temía la respuesta. Lo confronté, continuó Jake. Le dije que no podía permitir que un hombre inocente muriera por sus crímenes. Coleman se rió de mí. Dijo que nadie me creería si hablaba, que él tenía demasiado poder y que yo era solo un vaquero ignorante que había tenido suerte de conseguir una placa. Jake se detuvo y miró directamente a Mary. Entonces, sacó su pistola y me dijo que si no podía mantener la boca cerrada tendría que cerrarla permanentemente. ¿Fue defensa propia?, preguntó Mary con voz esperanzada. Técnicamente sí, admitió Jake, pero él era el sheriff, y yo era solo el adjunto. Cuando la gente encontró su cuerpo con mi palabra contra su reputación,
¿A quién crees que iban a creer? Mary comenzó a entender la imposible situación en la que Jake se había encontrado. Entonces huyó. No tuve opción, confirmó Jake. Para cuando descubrieron el cuerpo, alguien ya había inventado la historia sobre Rebecca y el niño. Probablemente algún socio de Coleman que quería asegurarse de que yo pareciera lo suficientemente despreciable como para que nadie cuestionara la versión oficial. ¿Y el viejo granjero?, preguntó Mary. Samuel McKinney fue liberado después de mi huida, dijo Jake con una sonrisa amarga. Sin Coleman allí para presionar el caso, la evidencia se desmoronó rápidamente. Pero para entonces, yo ya era el villano de la historia. Mary se limpió las lágrimas con el dorso de su mano y estudió el rostro de Jake en la luz tenue. Podía ver la verdad en sus ojos. El dolor de un hombre que había sacrificado todo por hacer lo correcto y había sido castigado por ello. ¿Por qué no me lo dijo antes?, preguntó suavemente. Porque sabía que este momento llegaría, respondió Jake con honestidad brutal. Sabía que cuando descubriera quién soy realmente, usted se alejaría. Y he sido tan feliz estas últimas semanas que quería proteger esa felicidad el mayor tiempo posible, aunque fuera egoísta de mi parte. Mary se quedó en silencio durante largos minutos procesando todo lo que había escuchado. Jake permaneció inmóvil, esperando el veredicto que determinaría si las mejores semanas de su vida habían sido también las últimas que pasaría con la mujer que había llegado a amar más que a su propia vida. Finalmente, Mary se puso de pie y caminó hacia él. Jake se preparó para las palabras de rechazo que estaba seguro de que vendrían, pero en lugar de eso, Mary extendió su mano y tocó suavemente su mejilla. Usted salvó la vida de un hombre inocente, dijo suavemente, y ha estado pagando el precio durante 3 años. Jake cerró los ojos al sentir su toque, apenas atreviéndose a respirar. ¿Puede perdonarme por no decírselo antes? No hay nada que perdonar, respondió Mary. Entiendo por qué lo mantuvo en secreto, pero ahora que lo sé, necesito que me prometa algo. Cualquier cosa, dijo Jake inmediatamente. Prométeme que no habrá más secretos entre nosotros, dijo Mary. Si vamos a enfrentar esto juntos, necesito conocer toda la verdad. Las palabras enfrentar esto juntos cayeron sobre Jake como una bendición. ¿Juntos?, repitió, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando. Mary sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. ¿Cree que voy a dejar que enfrente esto solo? He estado sola la mayor parte de mi vida, señor Morrison. Ahora que he encontrado a alguien que vale la pena, no pienso rendirme tan fácilmente. Jake la tomó entre sus brazos con una desesperación que bordeaba la adoración. Te amo, murmuró contra su cabello. Dios me ayude. Te amo más de lo que creía posible. Y yo lo amo a usted, respondió Mary. Y fueron las palabras más valientes que había pronunciado en su vida. Pero incluso mientras se abrazaban bajo las estrellas, ambos sabían que su declaración de amor era solo el comienzo de una batalla. Bull McGrath no había revelado el pasado de Jake por accidente. Tenía un plan, y ese plan sin duda incluía usar la información para causar el máximo daño posible. Al día siguiente, Jake se despertó con la determinación de enfrentar la situación de frente. No podía seguir huyendo, no cuando finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Se dirigió al salón temprano, antes de que Mary llegara a trabajar, y se acercó directamente a Bull McGrath, quien estaba desayunando en una mesa del rincón. Escúchame bien, McGrath, dijo Jake con voz baja pero cargada de amenaza. Si lastimas a Mary de cualquier manera, si difundes mentiras sobre ella, si haces que alguien en este pueblo la trate mal por estar conmigo, te juro por todo lo que es sagrado que te arrepentirás. McGrath sonrió con malicia a pesar del miedo que brillaba en sus ojos. Ya es demasiado tarde, Morrison. Toda la ciudad sabe quién eres. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que alguien envíe un telegrama a las autoridades de Texas? Entonces será mejor que disfrutes el tiempo que te queda, replicó Jake. Porque si voy a colgar por algo que no hice, me aseguraré de darte una razón real para odiarte. Jake se alejó antes de que su temperamento lo llevara a hacer algo irreversible. Pero sus palabras habían tenido el efecto deseado. McGrath palideció notablemente y se las arregló para terminar su desayuno sin levantar la vista de su plato.
El día transcurrió con una tensión palpable. Jake pudo sentir las miradas de los habitantes del pueblo, escuchar los susurros que se detenían abruptamente cuando pasaba cerca. La noticia de su pasado se había extendido como un incendio en pastizal seco, y ahora tenía que enfrentar la realidad de ser un forajido en un pueblo que había comenzado a sentir como hogar. Cuando llegó la noche y se dirigió al jardín para encontrarse con Mary, la encontró esperándolo con una expresión determinada que él había llegado a asociar con sus momentos de mayor fuerza interior. ¿Qué tan malo es?, preguntó Jake sin preámbulos. La gente habla, admitió Mary. Pero no todos creen las historias sobre usted matando mujeres y niños. Mrs. Henderson, la dueña de la pensión, dice que un hombre que defiende a una mujer como lo hizo usted, no puede ser el monstruo que describen. Jake sintió una chispa de esperanza. ¿Y los demás? Están divididos, dijo Mary honestamente. Algunos quieren que se vaya del pueblo. Otros dicen que merece el beneficio de la duda hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y tú qué quieres que haga?, preguntó Jake. Mary tomó sus manos entre las suyas. Quiero que se quede y luche. Quiero que demuestre a todos en este pueblo quién es realmente. Quiero que construyamos algo hermoso juntos, a pesar de todo lo que trate de destruirlo. Jake la miró con asombro. ¿Sabes lo que estás pidiendo? Si me quedo, siempre habrá susurros, siempre habrá dudas. Tu reputación... Mi reputación ya estaba arruinada mucho antes de que llegara, interrumpió Mary. Al menos ahora tengo una razón para luchar por algo mejor. Jake la besó entonces, con toda la pasión y la gratitud que había estado acumulando en su corazón. Era su primer beso, y fue como si todo el mundo se detuviera para dar testimonio de ese momento perfecto. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Entonces nos quedamos, dijo Jake, y que Dios nos ayude a ambos. El invierno llegó temprano a Silverbrook ese año de 1882, trayendo consigo vientos helados que bajaban de las montañas como lobos hambrientos y nevadas que transformaban el paisaje árido en un manto blanco que ocultaba tanto la belleza como los peligros del territorio. Para Jake y Mary, esos primeros meses de frío fueron una prueba de fuego que templó su amor como el hierro en la fragua de un herrero. Jake había encontrado trabajo permanente con los hermanos Patterson, quienes, después de algunas conversaciones tensas sobre su pasado, decidieron que un hombre que trabajaba duro y mantenía su palabra valía más que los rumores y las especulaciones. Thomas Patterson, en particular, había desarrollado un respeto grudging por Jake después de verlo domar a un semental salvaje que había estado aterrorizando al resto del ganado durante semanas. Los hombres hacen cosas estúpidas cuando son jóvenes, le había dicho Thomas a Jake una tarde mientras reparaban cercas bajo la nieve que caía. Lo que importa es lo que hacen después para enmendarlo. Pero no todos en Silverbrook eran tan comprensivos. Bull McGrath había pasado los últimos meses tejiendo una red de resentimiento y suspicacia alrededor de Jake, alimentando los miedos de los ciudadanos respetables con historias cada vez más elaboradas sobre el pasado violento del forastero. Había comenzado a formar un grupo informal de hombres que compartían sus sentimientos, principalmente perdedores y bebedores, que encontraban en el odio hacia Jake una forma de sentirse superiores a alguien. No es natural, murmuraba McGrath en el salón durante las largas noches de invierno, su voz pastosa por el whisky pero sus ojos brillando con malicia calculada. Un asesino viviendo entre nosotros, cortejando a nuestras mujeres como si fuera un hombre decente. Sus palabras encontraban eco en algunos corazones, especialmente entre aquellos que siempre habían despreciado a Mary por su discapacidad, y ahora veían en su relación con Jake una oportunidad para expresar su prejuicio de manera socialmente aceptable. Mary, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Su trabajo en el salón se había vuelto más difícil, no solo por las miradas y susurros constantes, sino porque algunos clientes habían comenzado a tratarla con una mezcla de lástima y desprecio, que era aún peor que las burlas anteriores. Había perdido su habitación en la pensión después de que Mrs. Henderson, bajo presión de otros inquilinos, le pidiera educadamente que buscara alojamiento en otro lugar. No es nada personal, querida,
le había dicho la anciana con ojos apologéticos, pero algunos de mis huéspedes se sienten incómodos con la situación. Mary había encontrado refugio temporal en una pequeña habitación encima de la sastrería de Hans Müller, un inmigrante alemán que había llegado al pueblo el año anterior, y que, como forastero él mismo, entendía algo sobre ser juzgado por las circunstancias en lugar de por el carácter. Los estadounidenses, había murmurado Müller en su inglés accidentado, mientras le mostraba la habitación espartana pero limpia, siempre tan rápidos para juzgar, tan lentos para perdonar. Fue durante una de esas noches frías de enero, cuando ocurrió el incidente que cambiaría para siempre el curso de los eventos en Silverbrook. Mary había terminado su turno en el salón, y caminaba cuidadosamente por las calles heladas hacia su nueva habitación, cuando fue interceptada por 3 hombres que habían estado bebiendo pesadamente. «Miren lo que tenemos aquí», dijo Caleb Morrison, sin relación con Jake a pesar del apellido compartido, un minero fracasado que había encontrado en el alcohol y el resentimiento una forma de escapar de sus propias fallas. La novia del asesino, caminando sola por la noche. Mary intentó pasar junto a ellos, pero los hombres le bloquearon el camino. El aire nocturno se llenó de su aliento alcohólico y sus risas crueles, mientras la rodeaban como buitres alrededor de una presa herida. «¿Sabes qué, Mary?», continuó Morrison, su voz arrastrando las palabras. «Creo que necesitas que alguien te proteja de ese forajido. Alguien que te enseñe cómo debe tratarse realmente a una mujer». «Déjenme pasar», dijo Mary con voz firme, aunque su corazón latía como un tambor de guerra en su pecho. «Oh, pero queremos ser amigables», intervino Pete Hawkins, otro de los seguidores de McGrath. «Solo queremos asegurarnos de que llegues a casa segura». Fue entonces cuando uno de ellos, embriagado por el alcohol y la crueldad grupal, cometió el error de agarrar el brazo de Mary. Su mano áspera se cerró alrededor de su muñeca con una fuerza que le haría moretones, y Mary soltó un grito involuntario de dolor y miedo. El grito llegó a los oídos de Jake, quien había salido del hotel donde había alquilado una habitación para buscar a Mary, preocupado porque había llegado más tarde de lo usual. El sonido de angustia de la mujer que amaba activó en él una furia primordial que no había sentido desde Abilene. Jake apareció en la escena como una fuerza de la naturaleza desatada. Su primera acción fue liberar a Mary del agarre de Hawkins, con un movimiento que envió al hombre volando contra la pared más cercana con un crujido siniestro. Los otros 2 atacantes apenas tuvieron tiempo de procesar lo que había sucedido antes de que Jake estuviera sobre ellos. La pelea que siguió fue brutal y unilateral. Jake luchaba con la ferocidad de un hombre que defendía no solo a la mujer que amaba, sino todo lo que había llegado a significar para él. Sus años de experiencia en combate, combinados con la adrenalina pura de la ira protectora, lo convirtieron en una máquina de violencia controlada. Morrison intentó sacar un cuchillo, pero Jake fue más rápido, atrapando su muñeca y torciéndola hasta que el hombre gritó y dejó caer el arma. Un puñetazo devastador envió a Morrison a unirse a Hawkins en un montón inconsciente contra la pared. El tercer hombre, viendo la suerte de sus compañeros, intentó huir, pero Jake lo alcanzó en 3 zancadas largas. Lo agarró por la parte posterior de su abrigo y lo arrojó de vuelta hacia donde Mary estaba de pie, temblando no de frío, sino de shock. «Si alguna vez», dijo Jake con una voz tan fría que parecía capaz de congelar la sangre, «alguna vez vuelven a tocar a esta mujer, si alguna vez vuelven a dirigirle siquiera una mirada amenazante, los mataré. No los lastimaré, no los golpearé, los mataré». Los 3 hombres, magullados y sangrantes, se las arreglaron para ponerse de pie y alejarse tambaleándose, murmurando amenazas y maldiciones entre dientes, pero sin el valor para enfrentar directamente la furia glacial en los ojos de Jake. Mary se había apoyado contra la pared de un edificio, sus piernas temblando tanto por el miedo como por el frío. Jake se acercó a ella con movimientos cuidadosos, como si se acercara a un animal herido, toda su violencia anterior reemplazada por una ternura infinita. «¿Estás herida?», preguntó suavemente, examinando su rostro en busca de signos de daño. «No», murmuró Mary, aunque su voz temblaba. «Solo asustada».
Jake la envolvió en sus brazos y ella se refugió en su calidez y fuerza, como un náufrago que se aferra a un madero en una tormenta. «Lo siento», murmuró Jake contra su cabello. «Lo siento mucho. Esto es culpa mía». «No», respondió Mary con más firmeza. «Esto es culpa de ellos. Ellos eligieron comportarse como animales». Pero ambos sabían que el incidente había escalado peligrosamente la situación. Jake había cruzado una línea al amenazar abiertamente de muerte a ciudadanos del pueblo, sin importar cuán justificada hubiera sido su ira. Y McGrath y sus seguidores ahora tenían evidencia tangible para sus afirmaciones sobre la naturaleza violenta de Jake. Los días siguientes trajeron una tensión palpable al pueblo. Los 3 hombres que Jake había golpeado fueron atendidos por el doctor local, sus heridas sirviendo como evidencia visible del altercado. Historias exageradas del incidente se extendieron como ondas en un estanque, cada repetición añadiendo nuevos detalles dramáticos hasta que Jake se había transformado en una bestia salvaje que había atacado a ciudadanos inocentes sin provocación. «Ben», declaraba McGrath en el salón, su voz llevando la satisfacción de un hombre cuyas predicciones siniestras habían sido validadas. «¿Qué les dije? Es solo cuestión de tiempo antes de que mate a alguien más. Y la próxima vez, podría ser uno de nosotros». La presión comenzó a acumularse desde múltiples direcciones. El alcalde Jeremiah Whitman, un hombre político por naturaleza que siempre tenía un dedo puesto en el pulso de la opinión pública, comenzó a recibir peticiones de ciudadanos preocupados pidiendo que Jake fuera expulsado del pueblo. El sheriff local, Ben Crawford, un hombre mayor que había estado evitando cuidadosamente tomar una posición en el asunto, comenzó a sentir la presión de hacer algo definitivo. «Mira, Jake», le dijo Crawford durante una conversación tensa en su oficina una tarde gris de febrero, «no estoy diciendo que esos bastardos no se merecían una paliza, pero hay formas de manejar estas situaciones y amenazar de muerte a ciudadanos no es una de ellas». «¿Y cuál habría sido la forma correcta?», preguntó Jake, su voz cargada de sarcasmo amargo. «¿Presentar una queja formal mientras ellos arrastraban a Mary a un callejón?» Crawford suspiró pesadamente, frotándose las sienes donde las canas se estaban multiplicando más rápido desde que Jake había llegado al pueblo. «Solo trata de mantenerte alejado de problemas por un tiempo. Deja que las cosas se calmen». Pero las cosas no se calmaron. Si acaso, la situación continuó deteriorándose mientras el invierno se intensificaba. Mary comenzó a notar que algunos clientes en el salón la evitaban completamente, mientras que otros la trataban con una mezcla de fascinación mórbida y desprecio apenas disimulado. Su supervisor, un hombre nervioso llamado Frank Collins, comenzó a asignarle las tareas más desagradables y los turnos más difíciles, claramente esperando que renunciara voluntariamente. «No puedes seguir trabajando aquí», le dijo Jake una noche mientras caminaban por las calles prácticamente desiertas del pueblo, el crujido de la nieve bajo sus pies, el único sonido que rompía el silencio sepulcral. «¿Y qué voy a hacer entonces?», preguntó Mary con una practicidad que Jake había llegado a admirar profundamente. «¿De qué vamos a vivir?» «Nos iremos de aquí», dijo Jake impulsivamente. «Podemos ir a California o al norte, a Oregon. Encontraremos un lugar donde nadie conozca nuestros nombres». Mary se detuvo en medio de la calle y se volvió para mirarlo. «¿Eso es lo que realmente quiere? ¿Seguir huyendo para el resto de su vida?» Jake no respondió inmediatamente, pero la verdad estaba escrita en su rostro. Había comenzado a considerarla seriamente, la idea de huir una vez más, de comenzar de nuevo en un lugar donde el pasado no pudiera alcanzarlos. «No», dijo Mary con firmeza, antes de que él pudiera responder. «No vamos a huir. Hemos construido algo aquí, algo real. No voy a dejar que un puñado de cobardes y borrachos nos roben eso». «Mary», comenzó Jake, «no entiendes lo que podrían hacer. He visto pueblos como este volverse contra forasteros antes. Puede volverse feo muy rápidamente. Entonces nos aseguraremos de que no se vuelva feo», respondió Mary, con una determinación que recordó a Jake por qué se había enamorado de ella en primer lugar. «Hay gente buena en este pueblo, Jake. Los Patterson, Hans Muller, el Dr. Williams, Mrs. Henderson, en el fondo de su corazón. Solo necesitan que les recordemos quién eres realmente.
Fue entonces cuando Mary propuso su plan, una idea tan audaz y potencialmente peligrosa que Jake inicialmente se opuso categóricamente. Pero mientras más lo pensaba, más comenzó a ver la brillantez subyacente en su simplicidad. «Quiero que organices una reunión pública», dijo Mary, «en el salón comunitario. Invita a todo el pueblo. Cuéntales tu historia, la verdad completa sobre lo que pasó en Abilene». «Mary, eso es locura», protestó Jake. «Si admito públicamente que maté al sheriff, entonces también admitirás públicamente por qué lo hiciste», interrumpió Mary. «La gente de este pueblo puede ser prejuiciosa y temerosa, pero no son estúpidos. Si escuchan toda la historia, si ven quién eres realmente, ¿y si no funciona?», preguntó Jake. «¿Y si deciden entregarme a las autoridades de Texas?». Mary tomó sus manos entre las suyas, sus ojos verdes brillando con una convicción feroz. «Entonces al menos habremos luchado. Al menos habremos intentado construir algo mejor en lugar de huir de algo peor». Jake la miró durante largos momentos, viendo en su rostro la misma valentía que había admirado desde el primer día que la conoció. Era una mujer que había enfrentado la adversidad toda su vida con la cabeza en alto, que había convertido sus debilidades en fortalezas y había encontrado belleza en lugares donde otros solo veían defectos. «De acuerdo», dijo finalmente. «Lo haremos a tu manera». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, Jake no pudo sacudirse la sensación de que estaban caminando hacia una tormenta que podría destruir no solo sus sueños de un futuro juntos, sino sus mismas vidas. La noticia de la reunión pública se extendió por Silverbrook como un incendio, generando una mezcla de curiosidad, excitación y aprensión que había estado ausente del pueblo durante los largos meses de invierno. Bull McGrath y sus seguidores vieron la reunión como una oportunidad dorada para exponer definitivamente a Jake como el peligroso criminal que insistían que era. Los partidarios de Jake, aunque menos vocales, vieron una oportunidad para que finalmente se escuchara su versión de la historia. Los días previos a la reunión programada estuvieron llenos de una tensión eléctrica que se podía sentir en cada conversación, en cada mirada intercambiada, en cada silencio incómodo que caía sobre las interacciones cotidianas del pueblo. Mary pasó esas noches ayudando a Jake a preparar su relato, asegurándose de que pudiera contar su historia de manera clara y convincente. Practicaron una y otra vez, con Mary haciendo preguntas difíciles y desafiando cada detalle, preparándolo para la hostilidad que seguramente enfrentaría. «Recuerda», le decía mientras se sentaban junto al pequeño fuego en la habitación de Jake, la luz de las llamas danzando en sus rostros. «No estás tratando de convencer a tus enemigos. Estás tratando de llegar a las personas que aún están indecisas, que quieren creer en ti pero necesitan una razón para hacerlo». La noche antes de la reunión, Jake apenas pudo dormir. Se quedó despierto mirando por la ventana hacia las calles silenciosas de Silverbrook, preguntándose si al día siguiente seguiría siendo un hombre libre o si habría cavado su propia tumba con su honestidad. En la habitación encima de la sastrería, Mary tampoco pudo dormir. Se quedó despierta escribiendo en su diario, vertiendo sus esperanzas y miedos en páginas que temblaban bajo su pluma. «Mañana sabremos», escribió en las últimas líneas antes de que la fatiga finalmente la venciera, «si el amor puede realmente conquistar el miedo, o si algunas batallas simplemente no se pueden ganar». La mañana del 15 de marzo de 1883 amaneció clara y fría en Silverbrook, con un cielo azul pálido que se extendía sin nubes sobre las montañas nevadas. Era el tipo de día que normalmente habría llenado de esperanza el corazón de cualquiera, pero para Jake Morrison, cada rayo de sol que se filtraba por su ventana parecía contar los minutos hacia lo que podría ser el momento más importante, o el último, de su vida. El salón comunitario, un edificio de madera de 2 pisos que normalmente se usaba para bodas, funerales y reuniones municipales ocasionales, había sido preparado meticulosamente para la ocasión. Las sillas de madera estaban dispuestas en filas ordenadas frente a un pequeño escenario improvisado, y el aire olía a cera de vela y al nerviosismo colectivo de un pueblo entero que sabía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre la dinámica de su pequeña comunidad. Para las 7 de la tarde,
Cuando estaba programado que comenzara la reunión, el salón estaba abarrotado hasta los topes. Habían venido no solo los residentes de Silverbrook, sino también personas de los ranchos circundantes y de pueblos vecinos que habían escuchado los rumores sobre el forastero misterioso y la extraordinaria mujer que había capturado su corazón. Las conversaciones murmuraban como abejas en una colmena perturbada, con voces que se alzaban y bajaban en oleadas de especulación y anticipación. Bull McGrath había llegado temprano, asegurándose un asiento en la primera fila junto con sus seguidores más leales. Su rostro mostraba la satisfacción cruel de un hombre que estaba seguro de que iba a presenciar la destrucción de su enemigo. Había pasado días preparándose para este momento, ensayando las preguntas que haría, las acusaciones que lanzaría, las formas en que podría convertir cualquier admisión de Jake en evidencia de su naturaleza criminal. En contraste, los partidarios de Jake estaban dispersos por todo el salón, menos organizados pero no menos determinados. Thomas Patterson estaba sentado con su hermano cerca del centro, sus rostros curtidos mostrando la reserva cautelosa de hombres que habían aprendido a juzgar a otros por sus acciones, más que por sus palabras. Hans Mueller había cerrado temprano su sastrería para asistir, y el Dr. Williams, que había atendido tanto a las víctimas de la violencia como a aquellos que la habían sufrido, observaba con la paciencia clínica de alguien acostumbrado a ver la naturaleza humana en todas sus formas. Mary había llegado 15 minutos antes de la hora programada, eligiendo un asiento en la tercera fila, donde podría ver claramente el rostro de Jake, pero no distraerlo con su presencia. Llevaba su mejor vestido, uno de color azul oscuro que había pertenecido a su madre y que había modificado cuidadosamente para que se ajustara a su figura más pequeña. Su cabello pelirrojo estaba recogido en un moño elegante, y había aplicado un toque de color rosa a sus mejillas y labios, no por vanidad, sino porque entendía instintivamente que esta noche la percepción sería tan importante como la realidad. Cuando Jake subió al pequeño escenario a las 7 en punto exactas, un silencio profundo cayó sobre la multitud reunida. Llevaba su mejor camisa blanca, recién lavada y planchada por Mary la noche anterior, y sus pantalones de cuero habían sido pulidos hasta que brillaron como espejo. Había dejado su pistola en su habitación del hotel, un gesto deliberado de buena fe que no había pasado desapercibido para aquellos que lo conocían lo suficientemente bien como para entender lo que significaba para un hombre como él estar desarmado en una situación potencialmente hostil. Por un momento, Jake permaneció de pie en silencio, permitiendo que su mirada recorriera lentamente la multitud reunida. Vio rostros que había llegado a conocer durante sus meses en Silverbrook, algunos amigables, algunos hostiles, muchos simplemente curiosos. Pero cuando sus ojos encontraron los de Mary, sintió que algo se asentaba en su interior, una calma que no había esperado sentir. «Damas y caballeros», comenzó con voz clara y firme, «mi nombre es Jake Morrison, y he venido esta noche a contarles una historia. Es una historia sobre decisiones difíciles, sobre las consecuencias de hacer lo correcto en un mundo que no siempre recompensa la rectitud, y sobre cómo un hombre puede perder todo lo que valora y aún así encontrar, en el lugar más inesperado, algo que vale la pena más que todo lo que había perdido». Comenzó desde el principio, describiendo su juventud en Texas, sus primeros trabajos como vaquero y su eventual decisión de convertirse en sheriff adjunto en Abilene. Habló sobre William Coleman, no como el villano de la historia, sino como un hombre complejo que había comenzado con buenas intenciones, pero que había sido corrompido gradualmente por el poder y la oportunidad. «Durante 2 años», explicó Jake, «trabajé bajo las órdenes del sheriff Coleman, y durante esos 2 años aprendí que la diferencia entre la ley y la justicia puede ser tan amplia como el Gran Cañón. Coleman era la ley en Abilene, pero lo que estaba haciendo no tenía nada que ver con la justicia». La multitud escuchaba en silencio absoluto mientras Jake describía los robos encubiertos, el dinero desaparecido de los fondos municipales y la gradual realización de que el hombre en quien había confiado estaba usando su autoridad para enriquecerse a expensas de los ciudadanos que había jurado proteger.
Pero fue cuando arrestó a Samuel McKinney. Continuó Jake, su voz tomando un tono más intenso. Cuando supe que no podía seguir siendo cómplice de sus crímenes con mi silencio. Describió al viejo granjero, un hombre de 65 años con nietos y una pequeña parcela de tierra que había trabajado durante décadas. McKinney había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, y Coleman había decidido convertirlo en el chivo expiatorio perfecto para uno de sus robos más audaces. Sabía que si permitía que Coleman siguiera adelante con sus planes, un hombre inocente moriría, dijo Jake, su voz llevando el peso de alguien que había vivido con esa carga durante años. Y sabía que si me oponía a él, mi propia vida estaría en peligro. Pero había algo que sabía con más certeza que cualquier otra cosa. No podía vivir conmigo mismo si permitía que un hombre inocente pagara con su vida por los crímenes de otro. Bull McGrath no pudo contenerse más. Se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo de madera. «Bonita historia», gritó, su voz cargada de sarcasmo y alcohol. «Pero todavía no explica por qué mató a la esposa y al hijo de Coleman». Un murmullo se alzó de la multitud, pero Jake permaneció calmado. Había estado esperando esta interrupción. «Nunca toqué a Rebecca Coleman ni a su hijo», dijo con una firmeza que cortó a través del ruido como una espada. «Esa historia fue inventada por los socios de Coleman para asegurarse de que yo pareciera lo suficientemente despreciable como para que nadie cuestionara la versión oficial de los eventos». «¡Mentiroso!», gritó McGrath, pero su voz sonaba menos segura que antes. «¿Lo soy?», preguntó Jake calmadamente. «Entonces pregúntenle al Dr. Williams si un hombre capaz de matar a una mujer y un niño inocentes habría arriesgado su vida para defender a Mary contra 3 hombres que la estaban atacando». El Dr. Williams se puso de pie lentamente, su rostro pensativo. «He estado observando a este hombre durante meses», dijo con su voz profesional y medida. «He visto cómo trata a Mary, cómo habla con los niños del pueblo, cómo interactúa con cualquiera que necesite ayuda. No es el comportamiento de un hombre que disfruta causando dolor a los inocentes». Thomas Patterson también se puso de pie. «Trabajé con Jake durante meses. Es honesto, confiable, y uno de los mejores hombres con el ganado que he visto jamás. Más importante aún, es un hombre de honor. Si dice que no mató a esa mujer y su hijo, yo le creo». Uno por uno, otros en la multitud comenzaron a hablar. Hans Mueller habló sobre la gentileza con la que Jake trataba a Mary, la paciencia que mostraba con su discapacidad, y la forma en que había cambiado la manera en que otros en el pueblo la veían. Mrs. Henderson, la dueña de la pensión, admitió a regañadientes que había juzgado mal a Jake, basándose en rumores en lugar de observación personal. Pero fue cuando Mary se puso de pie que la verdadera transformación de la noche comenzó. «¿Puedo hablar?», preguntó con voz suave pero clara. Jake asintió, sintiéndose orgulloso de su valor incluso mientras temía lo que podría decir. Mary caminó lentamente hacia el frente del salón, su cojera más pronunciada debido a los nervios, pero su postura irradiando una dignidad que hizo que varios miembros de la audiencia se sintieran avergonzados de las burlas que le habían dirigido en el pasado. «Durante toda mi vida», comenzó Mary, «he sido definida por mi discapacidad. Para la mayoría de ustedes no era Mary O'Sullivan, era Mary la coja. Era alguien de quien burlarse, alguien a quien tolerar por caridad, pero nunca alguien a quien respetar como ser humano completo». Su voz se fortaleció mientras continuaba. «Cuando Jake Morrison llegó a este pueblo fue la primera persona que me vio como algo más que mi cojera. No fue condescendiente conmigo. No me trató como si fuera un objeto de lástima. Me vio como una mujer, como una persona de valor, como alguien digna de respeto y, eventualmente, de amor». Un silencio profundo había caído sobre la multitud. Incluso McGrath había dejado de interrumpir, captado a pesar de sí mismo por la honestidad cruda en la voz de Mary. «Ustedes me preguntan si creo que Jake Morrison es capaz de matar a una mujer y un niño inocentes», continuó Mary. «Yo les digo que he visto a este hombre enfrentar a 3 atacantes para protegerme, y durante toda esa pelea, su única preocupación era mi seguridad. He visto a este hombre trabajar desde el amanecer hasta el anochecer,
tratando a cada animal bajo su cuidado con paciencia y gentileza. He visto a este hombre luchar contra sus propios demonios, contra un pasado que lo persigue no porque haya hecho algo malvado, sino porque tuvo el valor de hacer lo correcto cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Mary se volvió para mirar directamente a Jake, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Amo a este hombre, no a pesar de su pasado, sino en parte debido a él, porque su pasado me dice que es alguien que elegirá la justicia sobre la conveniencia, que elegirá proteger a los inocentes incluso cuando le cueste todo lo que tiene. Se volvió de nuevo hacia la multitud. Así que pregúntenle a ustedes mismos. ¿Quieren vivir en un pueblo donde los rumores son más poderosos que la verdad? ¿Donde el miedo es más fuerte que la justicia? ¿O quieren vivir en un lugar donde un hombre puede ser juzgado por quien es aquí y ahora, no por las historias que otros cuentan sobre su pasado? Cuando Mary terminó de hablar y regresó a su asiento, la atmósfera en el salón había cambiado fundamentalmente. Las líneas de batalla que habían sido trazadas tan claramente al comienzo de la noche habían comenzado a difuminarse, y rostros que habían mostrado hostilidad ahora mostraban incertidumbre, y en algunos casos, vergüenza. Jake retomó el control de la reunión, pero ya no se sentía como si estuviera luchando una batalla cuesta arriba. No estoy pidiendo que olviden mi pasado, dijo. Estoy pidiendo que juzguen si el hombre que está frente a ustedes esta noche es alguien en quien pueden confiar, alguien que ha demostrado ser una adición valiosa a su comunidad. Fue entonces cuando el sheriff Crawford se puso de pie lentamente. Como oficial de la ley, su opinión llevaba un peso considerable, y toda la habitación se volvió hacia él con expectativa. He estado en contacto con las autoridades de Texas, anunció, causando que el corazón de Jake se hundiera como una piedra. Y he aprendido algunas cosas interesantes. Crawford sacó un telegrama de su bolsillo y lo desplegó cuidadosamente. Resulta que después de la muerte del sheriff Coleman, las investigaciones en Abilene descubrieron evidencia significativa de corrupción. El dinero faltante fue encontrado escondido en la casa de Coleman, junto con documentos que detallaban años de malversación de fondos. Un murmullo de sorpresa se alzó de la multitud, pero Crawford alzó su mano para silencio. Más importante aún, Rebecca Coleman y su hijo nunca fueron asesinados. Están vivos y viviendo con la familia de ella en San Antonio. La historia de sus muertes fue inventada por los socios de Coleman para dar credibilidad a sus afirmaciones sobre Jake Morrison. El salón explotó en conversaciones excitadas, pero Crawford continuó hablando por encima del ruido. El cargo contra Jake Morrison ha sido retirado oficialmente. No solo es un hombre libre, sino que las autoridades de Texas están preparadas para emitir una disculpa formal por los años que ha pasado huyendo de un crimen que no cometió. Jake sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, pero esta vez en el buen sentido. Años de culpa, miedo y autoexilio se desvanecieron en un instante, reemplazados por una sensación de liberación tan intensa que casi lo abrumó. Se dirigió hacia Mary, ya no preocupándose por la audiencia o las apariencias. Cuando llegó a ella, la tomó en sus brazos y la giró en el aire, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Cuando finalmente la puso en el suelo, se arrodilló ante ella, allí mismo frente a todo el pueblo. Mary Catherine O'Sullivan, dijo con voz que temblaba de emoción, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Mary lo miró con ojos que brillaban como esmeraldas bajo las lágrimas. Sí, susurró, y luego más fuerte, sí. El salón explotó en aplausos. Incluso algunos de aquellos que habían llegado como enemigos de Jake se encontraron aplaudiendo a pesar de sí mismos. Era imposible no ser movido por la pura alegría y alivio en los rostros de la pareja. Pero Bull McGrath no había terminado. Se puso de pie tambaleándose, su rostro rojo de ira y alcohol. «Esto no cambia nada», gritó. «Todavía es un forastero. Todavía no pertenece aquí». Era Thomas Patterson quien se puso de pie para responder. «McGrath», dijo con la autoridad natural de un hombre respetado en la comunidad, «creo que hablas solo por ti mismo. Por lo que a mí respecta, cualquier hombre que luche por la justicia, que trate a los demás con respeto, y que ame a una buena mujer como Jake ama a Mary, es más bienvenido en este pueblo que aquellos que viven solo para causar problemas y propagar odio».
Una ronda de asentimientos y murmullos de acuerdo siguió las palabras de Patterson. McGrath miró alrededor del salón, realizando gradualmente que había perdido no solo esta batalla particular, sino toda credibilidad en la comunidad. Sin otra palabra, se tambaleó hacia la puerta y desapareció en la noche, seguido por los pocos seguidores que le quedaban. Los eventos que siguieron fueron un borrón de felicitaciones, abrazos y planes. El Dr. Williams ofreció oficiar la ceremonia de boda. Mrs. Henderson insistió en que Mary se quedara en su mejor habitación hasta la boda sin costo alguno, y Hans Müller inmediatamente comenzó a tomar medidas para el traje de boda de Jake. «Será el traje más hermoso que cualquier hombre haya usado en Silverbrook», prometió el sastre alemán con lágrimas en los ojos. Mientras la noche se prolongaba y gradualmente la multitud comenzó a dispersarse, Jake y Mary se encontraron caminando por las calles del pueblo bajo un cielo estrellado. Pero esta vez, las calles no se sentían hostiles o amenazantes. Se sentían como hogar. «¿Puedes creerlo?», preguntó Mary, aún sintiéndose como si estuviera en un sueño. «Después de todo este tiempo, eres libre. Realmente libre». «Hemos sido libres desde la primera noche que hablamos en el jardín», respondió Jake. Solo tomó al resto del mundo un tiempo darse cuenta. Se detuvieron frente a la pensión donde Mary se quedaría hasta su boda, programada para la siguiente semana. La luz de la luna bañaba sus rostros con un resplandor plateado que los hacía parecer figuras de un cuento de hadas. «Te amo», dijo Jake, las palabras saliendo más fácilmente ahora que sabía que tenía un futuro para ofrecerle. «Y yo te amo a ti», respondió Mary. «Mi vaquero solitario, que ya no está solo». Se besaron bajo las estrellas, y por primera vez desde que se habían conocido, no había urgencia en su beso, no había miedo al futuro o dolor del pasado, solo había amor, puro y simple y eterno. Una semana después, en una ceremonia que reunió no solo a todo Silverbrook sino también a personas de millas alrededor, Jake Morrison y Mary Catherine O'Sullivan se convirtieron en marido y mujer. Mary caminó por el pasillo sin vergüenza de su cojera, irradiando una belleza que venía de la alegría pura, mientras Jake la esperaba en el altar con lágrimas de felicidad corriendo libremente por sus mejillas. Thomas Patterson sirvió como padrino, y Mrs. Henderson, en un gesto que sorprendió a todos, incluyéndose a sí misma, sirvió como madrina. El Dr. Williams ofició la ceremonia con una dignidad y calidez que hizo que incluso los más duros vaqueros del pueblo se secaran discretamente los ojos. En los años que siguieron, Jake y Mary construyeron una vida que superó incluso sus sueños más ambiciosos. Jake se convirtió en socio del rancho Patterson, eventualmente comprando su propia tierra donde criaron tanto ganado como una familia. Mary abrió su escuela, que rápidamente se convirtió en la más respetada de toda la región, con niños viniendo desde lugares tan lejanos como Nevada y Utah para aprender bajo su tutelaje gentil, pero firme. Tuvieron 3 hijos. Thomas, nombrado en honor al hombre que había dado a Jake su primera oportunidad real. Catherine, quien heredó el cabello pelirrojo de su madre y su espíritu feroz. Y Samuel, nombrado en honor al viejo granjero, cuya defensa había puesto en movimiento toda su odisea. Bull McGrath desapareció de Silverbrook poco después de la reunión pública, supuestamente dirigiéndose a los campos auríferos de California. Nunca se lo volvió a ver en el pueblo, aunque ocasionalmente llegaban historias sobre un minero borracho y problemático que sonaba sospechosamente familiar. Y en las tardes, cuando el trabajo del día había terminado y los niños estaban en la cama, Jake y Mary a menudo se sentaban en el porche de su casa, mirando las montañas donde se habían conocido por primera vez. Jake había colgado sus pistolas años atrás, ya no necesitando la seguridad que una vez le habían proporcionado. En lugar de eso, encontró su seguridad en los brazos de la mujer que había transformado al vaquero solitario en un hombre con raíces profundas y un hogar verdadero. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Mary una tarde, 20 años después de su boda, mientras observaban a sus propios nietos jugar en el jardín que habían plantado juntos. «¿De qué podría arrepentirme?», respondió Jake tomando su mano arrugada entre las suyas. «Cada paso que di, cada error que cometí, cada momento de dolor y soledad,
Todo me trajo a ti. Y tú me trajiste a casa. Mary sonrió. Las mismas arrugas de la sonrisa que habían aparecido gradualmente a lo largo de 2 décadas de felicidad. Mi vaquero solitario, murmuró cariñosamente. Ya no solitario, la corrigió Jake, besando su mano. Nunca más solitario. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas de Nevada, pintando el cielo con los mismos tonos dorados y carmesí que habían presenciado su primer encuentro, Jake Morrison sabía con absoluta certeza que había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro que los prospectores buscaban en las colinas. Había encontrado el amor verdadero, y con él, la redención que había estado buscando sin saberlo. Durante toda su vida, la historia del vaquero solitario que se enamoró de la muchacha coja del salón se convirtió en leyenda en Silverbrook, contada y recontada por generaciones como un recordatorio de que el amor verdadero puede conquistar cualquier obstáculo, que la redención siempre es posible para aquellos que tienen el valor de luchar por ella, y que a veces las cosas más hermosas de la vida llegan a nosotros, disfrazadas como los desafíos más difíciles. Y en el pequeño cementerio en la colina sobre Silverbrook, donde Jake y Mary descansan ahora lado a lado bajo una piedra simple que lee «Juntos para siempre», las flores silvestres aún crecen cada primavera, como si la misma tierra hubiera sido tocada por su historia de amor y se negara a olvidar. Y así termina la extraordinaria historia de Jake y Mary, una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que nunca es demasiado tarde para encontrar la redención. ¿Qué te pareció este viaje emocional por el viejo oeste? ¿Creías que Jake lograría limpiar su nombre y conquistar el corazón de Mary? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos cuál fue tu momento favorito de esta historia, y si te emocionaste tanto como nosotros con este final. Si disfrutaste de esta increíble historia de amor y valentía, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal para más historias fascinantes del oeste americano, y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote las mejores historias. Nos vemos en el próximo video, vaqueros.